Hola, empezamos la aventura de la filosofía, de empezar a saber qué es esto. Y vamos a empezar con el primer tema, que es el saber filosófico. Aquí una introducción muy interesante. La filosofía no es solamente asunto del profesor. No hay hombre, no hay mujer que no filosofe. Es decir, en algún momento el hombre o la mujer se pregunta y entonces se convierte en filósofo. ¿Qué tipo de preguntas? Pues preguntas del tipo: ¿cuál es el origen del universo? Y si este universo tiene fin o no lo tiene. ¿Realmente hay algo después de la muerte o no? O por ejemplo, ¿estoy seguro de lo que conozco, de haber dado con la verdad? ¿Cómo puedo distinguir el bien del mal? ¿Por qué soy como soy? ¿Y qué me distingue a mí del resto de los animales? ¿Debo obedecer las normas o no? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Y hasta qué punto mi vida es lo que debe ser? Hay una canción que nos puede servir. Aquí os dejo la letra y luego os dejaré el enlace, que es quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Aquí tenéis la letra. Es bueno escucharla, de Siniestro Total. Lo que sí que es verdad que en la vida, ante muchos acontecimientos como puede ser la muerte de alguien, la enfermedad, el nacimiento, momentos que podríamos llamar tristes o alegres, aquí depende de cada uno, surgen preguntas que tarde o temprano exigen una respuesta. Vamos entonces a ver qué es eso, aproximarnos un poco a qué es eso de la filosofía. Y vamos a empezar donde empieza este término. Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra filosofía? Proviene del griego filosofía, de filos, amigo, amante, y sofía, de la sabiduría. Sí que sabemos que es una forma de saber que es de tipo racional, sistemático y crítico, y por tanto filosofía sería el deseo de conocer, el deseo de saber. ¿Cuándo aparece la filosofía? Aparece cuando se produce un abandono de la explicación mitológica y se empieza a dar una explicación que le llamaremos meramente filosófica, es decir, cuando es el paso del mito al logos, de una explicación basada en los dioses a una explicación basada en la razón. Vamos a ver esto cuándo ocurre y dónde. Pues aparece aproximadamente en Jonia, en la Asia Menor, actual Turquía. Era una colonia griega en ese momento, en el siglo VI a.C. Aquí, donde pone la flecha. Pero por si tenéis mala vista, vamos a ampliar el tema. Aquí vemos cómo era el mundo griego. Y fijaros a la derecha, donde está Éfeso, Mileto. Pues aquí es donde aparece, eso es la zona de Jonia. Es cuando el hombre por primera vez se convence de que puede haber una explicación racional, capaz de explicar lo que le rodea. Y este término, ¿dónde empieza? Pues empieza gracias a que hay un tal Pitágoras de Samos, Pitágoras, que es el primero que emplea el término filósofo y lo compara, hace un paralelismo con el espectador de los Juegos Olímpicos como amante del saber. Dice que a las Olimpiadas van los atletas, que su intención es obtener la fama, la gloria. También hay comerciantes que buscan el lucro, el beneficio, y también hay los espectadores. Los espectadores solo contemplan. El filósofo se parece al espectador, es aquel que contempla la realidad. Hay otro filósofo, Platón, que él lo que hace es contraponer la palabra filósofo a sabio, ya que sabio lo utilizaban sobre todo los sofistas. Los sofistas, además ellos presumían de ser sabios, eran expertos en oratoria, en retórica, en hablar bien, en cuando uno hablaba ser capaz de dar la vuelta para llevarle a su sitio. Ellos también decían que no existen verdades absolutas. Platón está contra estos y dice que son falsos filósofos, aunque ellos se llamen sabios. Para él, el filósofo es aquel que busca tres elementos: la verdad, el bien y la belleza. ¿Qué es un mito? Porque si hemos hablado que el mito es el paso, el mito es lo previo, mito y la magia, y
y estos tienen mucho que ver con la primera explicación que se da del universo, hasta que aparece el logos, la filosofía. El mito intenta explicar lo que le rodea, intenta dominar la naturaleza y comprenderse a sí mismo. Imaginaros un mundo en el cual el hombre duerme al raso, ve un montón de estrellas que parece que se le van a caer encima, por la mañana necesita levantarse temprano, ir a cazar, no siempre lo consigue. La magia, el mito, es el primer elemento que le ayuda a explicar el mundo, a ver qué es lo que pasa, a saber que si él hace ciertas cosas, tiene consecuencias que a él le ayudan. Por tanto, el mito tiene un valor, y es proveernos de esas primeras explicaciones. ¿Qué rasgos tiene el mito? El mito recurre a personajes legendarios, antropomorfismo, anthropos, hombre, morfé, forma, que tiene forma de hombre. ¿Cómo son los dioses griegos? Todos son como los hombres, como las mujeres. Tienen el mismo aspecto, lo que pasa que con superpoderes. Los relatos son imaginativos, fantásticos. El autor siempre es desconocido y es colectivo. No hay uno que haya escrito esa narración. Y luego el carácter es tradicional y acrítico. Os dejo un vídeo sobre el origen de los dioses griegos, que mejor que lo veáis porque es interesante ver cómo surge esta mitología griega. Y aquí, por si os faltaba algo, un cuadro de cuáles son todas las familias, de dónde vienen, cómo están, etcétera, del caos, los distintos elementos que aparecen, los distintos dioses en las distintas fases. Bastante complicado, pero para que veamos que la mitología pues tiene eso, su intríngulis. Y al final, a la derecha abajo, el hombre, de dónde viene. Y como decía, es una explicación interesante. ¿Qué rasgos tiene el pensamiento racional, el mito y la magia? La magia se basa en el mito, en lo fantástico. Los sacerdotes son los que poseen este saber oculto mágico. ¿Qué es lo que ocurre? El relato mítico, yo tengo una concepción y gracias a la magia yo domino esa concepción. La magia es una forma de manipular la naturaleza, de obtener un beneficio para mí o para otro. Y también sirve para conocer la voluntad divina. Hay en Grecia los oráculos. También os dejo un vídeo sobre el oráculo de Delfos que es muy interesante. ¿Cómo se pasa del pensamiento mítico al logos? Tenemos los pensadores de la escuela de Mileto. Escuela se llama porque es la ciudad donde estos señores estaban juntos. Veis aquí como Tales, su discípulo Anaximandro, y el discípulo de Anaximandro es Anaximes, discípulo, y también en algún momento también es condiscípulo, también es compañero. Tenéis aproximadamente cuando ellos aparecen. Estos son los que ayudan a pasar del mito al logos. ¿Cómo lo hacen? A ver, y vamos a ver qué significa la palabra logos, ¿no? Logos en griego significa tanto razón como palabra. ¿Qué significa el paso del mito al logos? Es el abandono de lo irracional en favor de lo racional. Es intentar hallar explicaciones de lo que ocurre, pero no recurriendo al capricho de los dioses, sino según un elemento interesante. ¿Cuál creéis que va a ser? Pues observar la realidad y reflexión sobre esa observación. Aquí lo tenemos. Esto ayuda a pasar del mito al logos. Comienza, por tanto, un proceso continuo de reflexión. No creéis que fue de una. Incluso hoy, en nuestra historia actual, en nuestra realidad actual, tenemos varios elementos que son de tipo mítico. Os dejo también un vídeo sobre el origen de la filosofía, que es interesante y hace un resumen muy adecuado de lo que estamos viendo y veremos a continuación. Los datos nos llegan a través de los sentidos y empiezan a racionalizarse según ciertos principios. Ya no se entienden los fenómenos como fruto de los dioses, del capricho, sino fruto de la naturaleza. Y por tanto, lo que se hace es analizar la naturaleza, la physis, por medio del logos, que el logos tiene tres características que vimos antes, que es racional, que es sistemático y que es crítico. Vamos a ver qué es cada una de ellas.
Es racional porque se basa en argumentos lógicos, se basa en la observación de la experiencia, es dar motivo, es sistemático, la afirmación que hace están relacionadas y jerarquizadas, es decir, lo que yo afirmo está ordenado, no puede ser incoherente, no puedo afirmar una cosa y luego lo contrario. Y es crítico. ¿Por qué? Porque no se admite nada sin un examen racional. Cualquier conocimiento debe ser revisado. Y si no es racional, se elimina, se quita. Aquí vemos las diferencias en este cuadro entre el mito y el logos. Los fenómenos, según el mito, no se pueden conocer, porque dependen del capricho de los dioses. Según el logos, tienen una causa natural, pueden conocerse. El mundo, para el mito, es caótico y arbitrario, claro, depende de los dioses. Para el logos, ordenado, porque se rige por unas leyes. El mundo se explica en el mito por medio de relatos fantásticos. En el logos, por la razón, por leyes. El tipo de conocimiento en el mito, explicación mítica. No se revisa, es conocimiento cerrado. En el logos es racional. La explicación en el mito es tradicional y la explicación en el logos es crítica. La filosofía, como se ocupa de tantas realidades y es universal, se ha ido dividiendo en distintas ramas. Aquí aparecen las principales. Hoy incluso hay quien la divide en alguno más y cada una de ellas se puede dividir en otras. Y eso es todo. Hasta aquí.